Su programa a través de la Biblia. Estamos ya en el capítulo 17, hemos ido avanzando fuertemente en el Evangelio de Mateo. Y en este capítulo se destaca la transfiguración del Señor Jesucristo en un monte, revelando su divinidad ante Pedro, Santiago y Juan. Este evento conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es interesante, se conectan estos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, al presentar allí en esa presentación que hubo sobrenatural a Moisés y a Elías. Y lo más impresionante es la voz celestial que ellos escuchan, confirmando a Jesús como el Hijo de Dios. Así que interesante este capítulo. Además estaremos también viendo acerca de la autoridad del Señor Jesucristo al sanar a un joven poseído por un demonio y enfatizando la importancia que tiene la fe en todo esta palabra, esta enseñanza en el reino de Dios, la importancia de la fe. Así que este capítulo es un momento clave que fortalece la identidad divina del Señor Jesucristo y proporciona lecciones fundamentales sobre la fe y el poder y autoridad espiritual. Así que, ¿están listos para profundizar en la fe? Entonces, acompáñennos en este nuevo viaje. Es un placer, amados oyentes, a través de este programa, a través de la Biblia, de iniciar este viaje nuevo, un viaje espiritual que nos va a conectar con las profundidades de la palabra de Dios. Soy Hernán Clavijo y hoy nos espera este capítulo especial, el capítulo 17 del libro de Mateo, lleno de misterios, revelaciones divinas y lecciones que tocarán nuestros corazones. Pero antes de sumergirlo en este viaje, tomemos un momento para reflexionar sobre el fuerte impacto que cada capítulo de esta serie va creando en nuestras vidas. Amén. Así que ya hemos recorrido un largo viaje y ahora entramos al capítulo 17 del libro de Mateo. Vamos a leer en la Biblia lo siguiente. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó diciéndoles: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos al cielo, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. También en este capítulo vemos entonces la sanidad de un muchacho lunático, un muchacho que tenía problemas espirituales. A veces las personas
tienen enfermedades que están relacionadas con espíritus inmundos, espíritus de enfermedad. Y eso tenemos nosotros que entender, que el Señor ha dado autoridad a la iglesia para poder ayudar en estos casos. Leamos entonces el versículo 14 que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. También Jesús anuncia otra vez su muerte en este capítulo. Versículo 22 nos dice lo siguiente, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera, dice la palabra de Dios aquí. Además, en este capítulo tenemos también acerca del pago del impuesto del templo. En ese tiempo se pagaba una cierta cantidad para poder entrar en el templo. Leamos entonces en el versículo 24, dice lo siguiente: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos de este impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios, ¿no? Esto realmente es difícil de tratar de entenderlo en la mente, pero bueno, ya hemos visto varias partes de este capítulo que realmente nos llevan a pensar en profundidad, y sobre todo no solamente a pensar con nuestra mente intelectual, sino a pensar también en lo interior, en lo espiritual. Amén. Así que vamos a tratar de explicar y desarrollar este programa. Entonces, hoy nos encontramos en la cima de un monte junto a Jesús. Ahí está Pedro, está Santiago y el que lo amaba a él, Juan. Y en un momento se provoca una transfiguración. Algo sucede en el mundo sobrenatural, donde la gloria divina, la gloria de Dios resplandece de manera deslumbrante. Hay una luz intensa, poderosa. Podemos imaginarnos esa escena. Imagínense si nosotros hubiésemos estado ahí
hubiésemos quedado impresionados con lo que estábamos viendo, y no solamente lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo, sino que también allí aparecen en la escena Moisés y Elías, dos personajes del Antiguo Testamento, dos personajes antiquísimos que aparecen en la escena, y es como si el pasado y el futuro se funcionaran en un abrazo celestial donde el tiempo no tiene ninguna importancia. Habían pasado siglos y eso no tenía ninguna importancia porque se unía el pasado, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y además de todo esto que ya era tremendo para los discípulos, allí Pedro, Santiago y Juan seguramente se tapaban los ojos y se ponían en oración para tratar de entender lo que no se podía entender. Y no solamente queda esto allí, sino que una voz resonante de las profundidades del cielo declara lo siguiente acerca de Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él escuchad. Esta declaración es tremenda porque obviamente Dios el Padre está hablando de la autoridad de su Hijo y la importancia de que lo escuchemos a Él, que no escuchemos tanta religión y tantas cosas de repente que no tienen ningún significado, sino que escuchemos a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Padre dice, a Él escuchad. Entonces, este episodio no solo revela la magnitud de Jesús como el Hijo de Dios, sino también la conexión profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como si el cielo mismo se abriera para revelar la grandiosa historia de la redención. Y esto se está escribiendo prácticamente ante nuestros ojos. Estamos leyéndolo en la palabra de Dios, nos cuesta quizás entender con nuestro intelecto. Vuelvo a decir que necesitamos la mente de Cristo, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder entender estas verdades que van más allá de nuestro raciocinio. Pero la historia no terminó allí, sino que la palabra nos habla que Jesús desciende de ese monte y se encuentra con una escena, con una persona que estaba llena de angustia, llena de temores, un padre que veía cómo su hijo estaba sufriendo por una enfermedad que seguramente muchos médicos no pudieron ayudarle porque era una enfermedad de corte espiritual, creada o puesta por espíritus, ¿no? Y el padre se acerca donde el Señor Jesucristo en su desesperación, llevando a su hijo que estaba poseído, dice la palabra de Dios, por un demonio. Quizá usted no crea en esto y diga, no es creíble. Usted quizás dirá, por eso es que no creo en la Biblia, etcétera, etcétera. Pero cuando usted haya visto a alguien que está endemoniado, usted va a decir, esto es real, y cómo lo podemos ayudar a estas personas. Y la única manera de ayudarlo es a través de la autoridad de parte de Dios en las personas que le han creído, en aquellos creyentes que tienen un llamado de autoridad de parte de Dios. Ellos pueden liberar a la gente que está cautiva, que está enferma de estos espíritus caídos. Entonces la aflicción de un padre y quizás la aflicción que tú puedes tener en algún momento es fuerte, es palpable, y lo peor de todo es la impotencia de no encontrar una cura a través de la ciencia médica. Y esto obviamente nos lleva a pensar en la situación de ese padre y de ese hijo, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede cuando una persona tiene estas dificultades
Dice la palabra ahí que el joven sufre convulsiones y caídas frecuentes. El padre está lleno de temor. Ha buscado ayuda en los discípulos de Jesús, pero ellos no lograron expulsar el demonio que estaba en este joven. Se imagina esta escena cargada de dolor, de sufrimiento, tanto como el hijo como el padre, que anhela allí desesperadamente la sanidad. Pero Jesús comprende a este padre, y Jesús, al escuchar la angustia que él tiene, expresa su pesar por la falta de fe de manera general, quizás en sus discípulos, quizás en la multitud que estaba allí, porque aunque la situación parece difícil, el padre tenía una mezcla de esperanza, desesperación, y imploró a los discípulos, pero los discípulos no pudieron ayudarle, y entonces el Señor estaba enojado, decía: generación, ¿hasta cuándo los voy a estar soportando? O sea, el Señor ayudó a este padre y a ese hijo que era lunático, dice, y el Señor hizo la obra, porque el Señor es compasivo. Pero el Señor se dirige a la falta de fe, a la raíz del problema de por qué no pudieron ayudarlo antes. Y él responde diciendo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, porque no podían ayudar a este joven, porque le faltaba fe, le faltaba autoridad, le faltaba conocimiento, había mucha ignorancia, no sé, pero muchas veces pasa eso. Entonces el Señor ordena que le traigan al joven, y en un acto de autoridad divina reprende al demonio y sana al joven, devolviéndole la salud y la paz. Así que este episodio no solo destaca el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas malignas, sino que también enseña una valiosa lección sobre la importancia de la fe en el proceso de la sanidad espiritual y física. La historia esta del padre angustiado y su hijo demuestra que incluso en medio de las pruebas más difíciles, una fe que es inquebrantable en el Señor Jesús puede traer liberación y sanidad. Y así concluimos, ya llegamos al final de este programa del capítulo 17 del libro de Mateo, un capítulo lleno de luz, misterio, poder divino. Quiero darte las gracias, especialmente a ti, por acompañarnos en este fascinante recorrido por las Escrituras a través de la Biblia. Pero antes de despedirnos, les recordamos que la próxima semana exploraremos un nuevo capítulo, así que no te pierdas, mantente informado para recibir inspiración y sabiduría. Hasta la próxima semana, queridos oyentes, que la paz y la gracia de Dios les acompañe siempre. Nos vemos en el programa A Través de la Biblia.